Bueno, vamos a empezar, ¿sí? Unos par de minutitos antes vamos a empezar con lo que sería el último teórico de la cátedra de este cuatrimestre. Quizás sea el último teórico virtual, no estamos seguros, pero es muy probable que sea el último teórico virtual. Con lo cual hemos pasado dos años de teóricos virtuales y de vida virtual. Acá Carla López dice, no, es cierto, yo también digo lo mismo, más todavía. Pero nadie quiere volver a lo presencial. No, nadie quiere volver, Yo es quiero. tremenda. ¿Quién dijo que ¿Quién? A ver. Gianfranco quiere volver. Ay, pero es porque tiene, mira, cara de joven, no pasó los años ahí en Constitución, allá en Tal el cual. Centenario. En Parque Centenario, con Parque frío. Centenario. No. Es por eso, porque es jovencito él, Carla. Exacto. La gente joven que viene con nuevas Interesante. fuerzas. Interesante. ¿Vivís cerca de la facultad, Gianfranco? Por supuesto, si no, no desearía volver. Claro, ahí Ahí estaba la está. explicación. Bueno, Claro, así cualquiera, viajar al así conurbano. cualquiera. Sí. Venite de Constitución a Caseros a la noche, dale, a las 11, como salía yo, llegaba a 12 menos cuarto a mi casa. Wow, Con suerte, con viento a favor, ¿no? Tomándome el rápido. Sí. Exacto. Tema posible para Tesina, Daniel, cómo las clases virtuales modifican la percepción del tiempo y el espacio. Totalmente, sí. Y supongo que no solamente las clases, ¿no? Que toda la vida virtual, digamos, debe haber modificado bastante las maneras de sentir, de pensar, de actuar, ¿no? Estamos inmersos de hace 2 años en una virtualidad forzada muy fuerte y lo que yo noto que la posible vuelta o la semi-vuelta o la vuelta a la presencialidad no es una cosa fácil. Digamos, no es que así nomás de repente uno vuelve a como estaba antes, digamos, ¿no? Hay todo un tema. Yo trabajo mucho, por ejemplo, en investigaciones políticas, y ahora más con las elecciones y todo eso, noto con el tema del voto, ¿no? De salir de la casa e ir a votar, no es lo mismo ahora que antes. Digamos, no funciona todo de la misma manera, ¿no? Seguramente todas las formas de actuar y de pensar se van transformando con eso, ¿no? Es como enfrentar de nuevo aparte un clima árido, por decirlo de alguna manera, ¿no? Una realidad árida, que estamos bastante metidos en nuestras casas y que ahora hay que empezar a enfrentar, ¿no? En una Igual, sociedad. Sí. Romina. igual no voy a negar que a esta altura, donde ya me quedan solo el TAO, desearía estar ahí. Y hay materias que me pasó cursando este año, por ejemplo esta, y comunitarias que hice, que me hubiese encantado tenerlas presencialmente, porque me parece que le podría haber sacado quizás mucho más el jugo estando en la presencialidad. Pero no voy a negar tampoco que desde la comodidad de mi casa es mucho más fácil y ahorré más plata también con los viajes, ¿no? Eso no lo voy a negar. Pero bueno, nada, creo que todos debemos adaptarnos también un poquito a lo que se disponga a partir del año que viene con el tema del estudio. Sí. Y el primer cuatrimestre, que nosotros también damos clases en el primer cuatrimestre, porque damos en general algunos cuatrimestres sí, otros no, en la cátedra de Kaufman, que da otro, lo tenemos que dar nosotros también, así que gente, equipo, prepárense para enfrentar el camino, ¿no? y la gente y toda una situación nueva. Sí, lo increíble que nos tocó en el primer cuatrimestre empezar con la virtualidad el año pasado, fuimos pioneros en la virtualidad y ahora nos toca volver, o sea, pioneros en la vuelta. Sí, nos tocan los cambios. Nos tocan los cambios. Al principio la virtualidad tampoco era sencilla, ¿eh?
No sé si No. recuerdan todos los problemas, que se caía la conexión, que no sabíamos. Y no sabíamos si empezábamos en junio, si no empezábamos, si dábamos. Empezábamos, exactamente. Y la gente misma no estaba acostumbrada, digamos, me ha tocado, digamos, desde perros que pasaban detrás y ladraban mientras uno estaba hablando, hasta las situaciones de todo tipo, hasta que uno se fue acostumbrando, más o menos. Así que bueno, un poco, digamos, un poco el cierre, digamos, de todo el cuatrimestre, donde el tema central de la cátedra es la introducción en las ciencias de la comunicación de esto que llamamos subjetividad, o la introducción en la mirada, digamos, que los comunicólogos tienen sobre la comunicación de esto que llamamos subjetividad, porque la subjetividad siempre está, que la pensemos o no la pensemos, digamos, miremosla de donde la miremos, siempre va a estar y siempre va a condicionar, ¿no?, los aspectos sociales, comunicacionales, ¿no?, de todo tipo. Así que introducción de algo que creemos que es esencial para entender esto que llamamos comunicación. O dicho de otra manera, lo que llamamos comunicación se convierte en otra cosa cuando introducimos el mundo de lo subjetivo, ¿no? Toma otras características, otro color y otra mirada, ¿no? Entonces hicimos todo un recorrido durante todo el cuatrimestre sobre este problema, empezando por disquisiciones de tipo filosóficas sobre la problemática de la subjetividad en Occidente y en el imaginario occidental, y en las ciencias humanas, y en particular en las ciencias de la comunicación. Hubo muchos intentos en las ciencias de la comunicación de introducir aspectos desde distintos lugares que tienen que ver con la subjetividad, incluso dentro de la semiótica también lo hubo. Eliseo Verón tuvo algunos escritos interesantes, como El cuerpo reencontrado, por ejemplo, donde trata de elaborar, digamos, una cierta introducción a la problemática del cuerpo, y no del cuerpo objetivo, sino del cuerpo subjetivo, a la conformación de la semiótica o de la comunicación, ¿no? Y es muy interesante El cuerpo reencontrado, desde el título hasta el contenido es un texto muy, muy interesante. Vimos distintas corrientes, digamos, después de hacer una cierta disquisición filosófica sobre la problemática de la subjetividad, introducimos a distintas corrientes del psicoanálisis, desde la sistémica, digamos, desde la programación neurolingüística, de distintos lados, tratar de introducir conceptos que nos permitan pensar esto de lo subjetivo en la comunicación. Inclusive en el mundo de lo sistémico, digamos, donde a veces ciertos problemas son más complicados de introducir, ¿no?, en las ideas de Bateson, en las ideas de algunos grandes especialistas en comunicación, que no tengo claro en este momento, antes se veía mucho Bateson en los programas de comunicación de hoy, si Bateson es un tema importante en la corriente de Palo Alto, o no tanto como antes, quizás. Hubo muchos momentos en que Gregory Bateson intentó pensar algunas problemáticas de la subjetividad, inclusive de los afectos y del sentir. Hay un texto, por ejemplo, donde yo traté de mirar en todos los escritos de Bateson en donde él hablaba de los sentimientos, por ejemplo, de los afectos, ¿no? Y hay un momento en donde él dice una frase, no habla mucho de los sentimientos directamente, pero hay una frase donde dice: la no comunicación causa dolor. Y me pareció interesante como frase en sí misma, ¿no? Es decir, esta idea de la relación entre el dolor y la no comunicación, ¿no? En uno de los pocos lugares, digamos. Igual hacia el final de su vida, Bateson intuía este problema de la necesidad de pensar el mundo de lo subjetivo, de lo afectivo y de lo sensible. Y, por ejemplo, su último texto, que se llamó Donde los ángeles temen pisar, justamente el título de ese texto se refiere a eso, ¿no? A un terreno donde a él le costaba mucho, o temía mucho entrar de manera directa, o temía por este tema de que lo subjetivo y los sentimientos no son fácilmente adaptables a un esquema de interpretación, digamos. No, son más complejos muchas veces que cualquier esquema de interpretación.
Entonces, este texto de Bateson, donde los ángeles temen pisar, se refiere un poco a eso, ¿no? Tuvimos bastantes reflexiones antropológicas también en el sentido de la cultura, tratando de introducir la idea de que los afectos son construidos de manera social, la sensibilidad se construye en sociedad y por lo tanto podemos pensar la existencia de culturas afectivas, es decir, de formas de sentir que se construyen culturalmente en conjunto. Es más, que en la base misma de lo que se llama cultura hay aspectos que solo son interpretables si uno introduce los afectos, la sensibilidad, los sentimientos, etc. Hay formas de sentir de cada sociedad, por eso a veces es difícil desde una sociedad interpretar otra, y hay formas de sentir de cada época también. Es decir, hay hasta inclusive síntomas, esto podemos llamar síntomas sociales, síntomas psicológicos, pero también síntomas sociales que se corresponden a cada época. Hay épocas donde las problemáticas ligadas, por ejemplo, a la depresión fueron muy importantes. Yo siempre digo, he leído algunos análisis muy interesantes como en la crisis de 20 años atrás, donde Gianfranco, no sé, era mucho más joven. ¿Qué edad tenés, Gianfranco? 22, creo. 22. Sí. Gianfranco tenía 2 años, digamos, cuando fue la crisis del 2001. Sí, no creo que haya percibido esto, pero después de esa tremenda crisis, digamos, hubo todo un momento de depresión, donde no solamente la frase que se vayan todos los políticos, la no creencia en los políticos, sino también la idea que todo estaba mal, digamos, y fue una época en la cual, por ejemplo, el consumo de antidepresivos creció mucho. Es decir, en los tratamientos psicológicos, en las terapias, eso, la gente cada vez más consumía antidepresivos. Después vino una época donde se empezó a recuperar la economía del país. Y por distintas razones, no importa de qué lugar de la grieta estemos, de uno, del otro, en realidad no tiene importancia, el crecimiento económico, el consumo empezó a crecer, la gente se empezó a comprar cada vez más electrodomésticos, televisores, todo tipo de, sobre todo televisores, pero todo tipo de electrodomésticos y celulares, digamos, el televisor y el celular fueron el símbolo de esa época, y la gente se empezó a endeudar con la tarjeta, cosa que antes no había porque casi todos los que tenían tarjeta estaban en el veraz y por lo tanto no podían usarla. Cuando se empezó a usar la tarjeta de crédito y todo el mundo se empezó a endeudar y la sensación de crecimiento se vio como algo posible y los electrodomésticos entraron en las casas, entonces empezó a surgir, a aparecer una época donde el síntoma pasó de ser la depresión a la ansiedad. Es decir, en vez de ser el síntoma depresivo, consumirse tantos antidepresivos, se empezaron a consumir ansiolíticos, porque la gente está cada vez más ansiosa, más tensa, empezaron a aparecer los ataques de pánico, estaban de moda hace unos años, ahora no sé, me parece que desaparecieron los ataques de pánico, hay otras realidades, ¿no? Y entonces también todo está unido, digamos, en cada época, ¿no? Los síntomas, la sintomología social, los estilos de comunicación, los problemas de cada época son también diferentes, ¿no? Y las subjetividades, por supuesto, van variando en cada momento. El tema de la subjetividad en lo social es tan importante que, por ejemplo, algunos problemas, como los grandes temas de la política, no son interpretables si uno no tiene una mirada sobre la subjetividad de la época. Cuando yo estuve un tiempo en Francia, digamos 10 años más o menos viví en Francia, después volví a la Argentina, y cuando volví a la Argentina trabajé con el presidente Raúl Alfonsín, cuando empezó la democracia, ¿no? Estuve en un equipo de asesores de él. Y ahí pudimos hacer mucha investigación, muchos focus group, muchas encuestas, muchas entrevistas en profundidad. Y una de las cosas que veíamos en el equipo de asesores en ese momento del presidente, cuando Alfonsín era presidente, era que había una especie de incomprensión entre las razones por las cuales Alfonsín como presidente creía que la gente lo había votado y las razones que la gente decía o explicaba en los focus group y en las entrevistas de por qué lo había votado. Alfonsín interpretaba que
él había sido votado por la democracia, la participación, una serie de cosas centrales, y en realidad la gente decía que lo que quería alguien que los defienda de una sociedad muy agresiva. Hay una especie de malentendido que no apareció en el mundo social hasta que la crisis económica empezó a hacer sentir a la gente que el presidente no la defendía de la inflación, de la situación. Y entonces empezó a aparecer la idea de nos mintió, decían de Alfonsín. Digo todo esto porque todo esto tiene mucho que ver con cosas que estamos viendo de otra manera ahora o en distintos momentos, ¿no? Entonces empezó a aparecer la frase nos mintió, y cuando preguntamos en qué Alfonsín mintió, no, nadie podía decir en qué. Pero la sensación de que había una promesa incumplida, ¿no? Que alguien había prometido algo y que eso no se había cumplido, era muy fuerte. Y tenía que ver con esto de la no protección frente a la inflación y las agresiones de la sociedad, ¿no? Es decir, cómo juega, digamos, lo afectivo, los síntomas afectivos en la evolución de los imaginarios, de la política, de la evolución de cada sociedad, es muy fuerte, ¿no? En el último teórico hablamos de las creencias como un tema muy central y muy importante para poder entender la comunicación. La problemática de las creencias y de las culturas afectivas es central en cada momento, ¿no? Y fue quizás muy importante en todas las épocas, en cada época de manera diferente. Entender, digamos, cómo funciona y qué significa una creencia en una sociedad, cómo se entra en crisis, cómo pueden entrar en crisis las creencias y la gente puede dejar de creer, es fundamental, porque si no hay cosas que no se entienden, ¿no? ¿Por qué de repente, no sé, por ejemplo, el presidente Fernández tiene el 80% de imagen positiva durante una época y después ahora tiene el 30%, ¿no? Entonces, hay algo que entender eso que pasó, que cambió, digamos, de una época a otra, digamos, y es imposible sin comprender cómo funciona esto de las creencias, qué creyó la gente con respecto a Fernández y cómo se produjo la crisis de creencia de un sector de la sociedad en él, ¿no? Las creencias siempre, como decías, siempre fueron esenciales para la estructuración de una sociedad, hasta tal punto que hace unos años se empezó a descubrir que todo lo que se creía sobre cómo se relaciona la religión con las sociedades, quizás no era tan determinista en un sentido, como se creía, digamos, que cuando empieza la época de la agricultura y todo eso, las religiones toman ciertas características condicionadas por la evolución de la economía, sino que a veces hasta puede ser al revés. Puede ser que las mismas creencias hayan condicionado el sistema económico. Un ejemplo interesante de esto que se descubrió hace poco es el descubrimiento de un templo muy antiguo en Turquía. El templo, el lugar, digo por si alguien se llega a interesar, se llama Göbekli Tepe. Digo por si alguien se interesa para anotarlo y ver qué pasó. Hay una serie en Netflix. Hay una serie en Netflix, sí, que trata de... Me gustan todas esas cosas a mí. Y que trata sobre todo el movimiento que hay frente a ese monumento o ese lugar. Claro. Es genial. Es impresionante porque la antigüedad de Göbekli Tepe es más o menos tiene unos 10.000 años de antigüedad. Si ustedes recuerdan las cifras que conocen de los egipcios, no sé, de los babilónicos, de todo eso, van a ver que 10.000 años de antigüedad para un templo religioso es mucho antes que cualquier otra civilización que uno haya podido estudiar, digamos, en relación con la religión, ¿no? Y lo que se descubrió en Göbekli Tepe, por la zona de Turquía, en una zona de Turquía, es que la estructura de la creencia y del templo condicionó el tipo de cultivo, los tipos de cultivos y cómo la economía se fue estructurando a partir de una creencia, alrededor de ese templo y en función de esa creencia. Entonces, como que el tema de creer, de la creencia, es estructurante, no es solamente una consecuencia de una infraestructura económica, sino que puede ser un aspecto central, inclusive estructurante, de las sociedades humanas.
quizás tan importante de estudiar como es la economía, como es el poder en distintos niveles de lo social, ¿no? Acá justamente yo les iba a mostrar, pero no creo que se vea demasiado. No sé si se ve, a ver. Se ve algo. ¿Lo ven? Impecable, sí, se ve. Bueno, este es el templo que se fue descubriendo en esa zona de 10.000 años de antigüedad, con toda una estructura muy compleja, digamos, pero que es muy anterior, ¿no? Esta es una revista de National Geographic que es hace unos años, que te interese buscarla, ¿no? Es muy anterior a todas las historias, digamos, analizadas, digamos, insisto, del Éufrates, de la zona del Tigris y del Éufrates, de la zona de los egipcios, de la historia de los hebreos, es muy anterior a todo eso. Y es una demostración quizás de cómo la interpretación de las relaciones entre religión, creencia y estructura económica por ahí deberían ser distintas, ¿no? Debería darse un lugar diferente, pero para eso tenemos que poder pensar las creencias, poder introducirlas en nuestro análisis y mucho más en la comunicación, ¿no? Cuando tratamos de entender cómo funciona la comunicación. Hay un artículo de un filósofo francés, que en todo caso después voy a buscarlo bien, que se llamaba La comunicación antes de la comunicación. Como que hay un antes del hecho comunicacional que va a ser fundamental entenderlo para entender lo que pasa durante el hecho comunicacional. Por eso muchas veces nosotros tratamos de que la mirada del comunicólogo se descentre un poco de la televisión, de las redes sociales, digamos, de los aspectos más objetivos, visuales de la comunicación, para tratar de pensar esta persona que está mirando las redes sociales o que está mirando la televisión, qué es lo que le está pasando a esta persona. ¿Cuál es la función subjetiva de las redes sociales, por ejemplo, o de la comunicación? Y para poder pensar eso, no solamente hay que, digamos, elaborar una serie de conceptos que nos permitan pensarlo, que nos permitan introducir en nuestro propio pensamiento, en el propio análisis, en las ciencias de la comunicación, este mundo de lo subjetivo, desde distintas, si se quiere, corrientes, pero que nos permitan enriquecer esta mirada sobre la subjetividad, donde la problemática del sentir va a ser central. Esto ya es una opinión personal y que trabajamos muchos, pero donde el problema de los sentimientos en el sentido más amplio va a ser central. O de lo que podemos llamar un cuerpo subjetivo, digamos, un cuerpo que no está hecho de músculos ni de huesos, sino una serie de lógicas que funcionan como las sensaciones corporales, pero que no se refieren al mundo del cuerpo objetivo. Entonces, si podemos pensar la tristeza, si podemos pensar la alegría, si podemos pensar la impotencia, si podemos pensar todas esas cosas, nos va a ser mucho más fácil pensar la comunicación. Y incluido en esto las culturas afectivas, las maneras de sentir, las creencias, y cómo nos vamos conectando, digamos, conectando entre todos a través de esas mismas creencias. Por ejemplo, algo muy interesante con respecto a esto es el momento actual que estamos viviendo de salida de la pandemia, en principio, con todas estas contradicciones y sufrimientos y problemas en una sociedad que durante un tiempo va a estar muy problematizada. Digamos, tenemos claro todos que la Argentina no es un país fácil y no lo va a ser fácil. Y por lo tanto, ninguno de nosotros va a tener fácil el camino en nuestras vidas en este país, pero bueno, los que no nos vamos a vivir a otro país, hay unos cuantos que se van, tendremos que afrontarlo, digamos, y tratar de entenderlo. En esta problemática de la salida de la pandemia, el tema de la subjetividad y las formas de sentir es un tema muy interesante, ¿no? Por ejemplo, con respecto a la política, que es uno de los temas de mi investigación, o que yo investigo muy seguido, hay una cierta discusión, si se quiere, donde muchas veces se dice, bueno, que hoy hay una especie de desprestigio de la política, cosa que es cierta, ¿no? Es decir, hay una especie de
de crítica hacia los políticos, ¿no? Pero quizás es muy diferente esta crisis de la crisis que vivimos hace 20 años atrás, cuando fue la crisis del 2001, donde la idea era que se vayan todos, que no haya más políticos, un poco esa idea. Lo que aparece hoy, o lo que aparece por lo menos en las investigaciones que estoy viendo, no es que la gente esté en contra de los políticos, sino que los políticos no están. Es decir, los políticos han desaparecido de alguna manera. Por más que haya políticos en la televisión y que ahora haya campañas, pero de alguna manera en la vida subjetiva, en la vida, en las formas de sentir, en las culturas subjetivas hoy de la gente, los políticos no están. Han desaparecido. Entonces, quizás una de las más fuertes críticas hacia el mundo y a la estructura de la política tiene que ver con la sensación del abandono. Es decir, la idea que el Estado, o que los políticos, o que los partidos, que los dirigentes, la han abandonado a la gente. La demanda no es que se vayan, la demanda de alguna manera, y esto va a ser un poco, ¿cómo podría decir? Puede ser criticado, digamos, como idea. La demanda de la gente es que vuelvan, es que estén, no que no estén. El problema es que no están donde tienen que estar, no están con la gente, no están, algo se ha esfumado, digamos, en estos años de pandemia del mundo de lo social. Y eso causa sufrimiento, digamos, ¿no? Porque de alguna manera también a veces el Estado, los políticos, todo eso nos vinculaban para bien o para mal, de un lado, del otro de la grieta, digamos, ya sea que seamos macristas o antimacristas, kirchneristas o antikirchneristas, todo eso nos iba de alguna manera posicionando con una cierta identidad. Así, la posibilidad de construir una identidad y decir, estoy con otros que piensan igual que yo y por lo tanto pienso tal cosa, ¿no? Y como nosotros sabemos, las ideas se construyen antes de cualquier discusión, es decir, no hay, en este campo, por ejemplo, de la grieta de kirchneristas o macristas, no hay ninguna discusión posible, quiero decir, las ideas sobre cómo son las cosas ya están tomadas por una cuestión de identidad y necesidad de aferrarse a una identidad antes que exista cualquier discusión. En esto hubo algunos experimentos muy interesantes. Se hicieron unos grupos donde a la gente se le dijo que cierta política estaba propuesta, había una serie de propuestas que los kirchneristas habían propuesto a la gente, una serie de leyes, digamos. En ese grupo, que en este caso eran más bien votantes macristas, dijeron que estaban totalmente en contra de esas propuestas. Después se hizo lo mismo con otro grupo, digamos, con las mismas propuestas, diciéndole a un grupo de kirchneristas que esas propuestas habían sido propuestas básicamente por Macri y por el grupo de los macristas. Automáticamente el grupo estaba en contra de todas esas propuestas, digamos, porque eran macristas, ¿no? Quiere decir, hay algo en la definición de la identidad política que se construye mucho más de cualquier realidad. Para entender esas identidades tenemos que entender cosas que no son del orden de lo real, sino que son del orden de lo subjetivo, de cómo se siente, y como muchas otras cosas. Entonces decíamos, lo que vemos ahora, que lo que pasa no es que los políticos no están, ¿no? No están en el mundo o se están difuminando del mundo de la gente. Por eso muchos dicen, algunos analistas políticos, que la única forma hoy de ganar votos, y esto es cierto, lo he visto, la única forma de ganar votos es ir casa por casa, hablando con la gente y reconstruyendo ese vínculo que se perdió. Para muchos es muy tarde por distintas razones, porque no tienen quien vaya casa por casa, porque no tienen el convencimiento para hacerlo, o porque no tienen la estructura, o porque no lo pensaron y falta una semana para las elecciones, ¿no? Entonces ese vínculo que se tenía que construir no se construyó, ¿no? Pero no hay ninguna campaña comunicacional hoy por sí misma que funcione. En general, yo le digo, las campañas comunicacionales, y eso lo siento por nosotros los especialistas en comunicación, en general no funcionan. La gente toma sus decisiones y sus ideas antes
y después dice, me gusta esta publicidad simplemente porque antes tenía la idea que eso le gustaba. Esto ya fue estudiado por el primer investigador de la comunicación política, que no sé si lo vieron en alguna materia, digamos, pero que es muy interesante, sigue siendo muy interesante, que se llamó Paul Lazarsfeld. ¿Lo vieron en una materia? ¿Lazarsfeld? Ah, bueno, entonces... Como 1 y como 3. ¿Como uno qué? En comunicación 1 lo ve y en comunicación 3 también. Bueno, me parece muy bien porque efectivamente llegó a conclusiones muy interesantes, digamos, ¿no? Cuando quiso investigar, hay ciertas comunicaciones, ciertas investigaciones de Lazarsfeld que fueron secretas, porque él empezó trabajando para los servicios de inteligencia americanos cuando empezó la Guerra Mundial. Entonces había una investigación básica que era el gran temor. People's Choice, sí, People's Choice fue un poquito después, digamos, de esta que estoy diciendo, efectivamente, pero al principio empecé investigando si la radio que le había permitido a Hitler y a Goebbels, a través de Goebbels y su ministerio de propaganda, posicionarse, si esa radio podía funcionar como una especie de máquina de inyectar cerebros con ideologías y con pensamientos, más o menos esa era la idea en los años 40. Y a través de toda la investigación va descubriendo de que no es así, de que el tema es mucho más complejo, y después viene People's Choice, las razones por las cuales la gente elige, digamos, donde va descubriendo esto de la comunicación en 2 pasos, de los pequeños grupos, una serie de funcionamientos que ya en ese momento tiraron abajo, o sea, y el tema de los líderes de opinión, efectivamente, que tiraron abajo la idea esa de la aguja hipodérmica. Esa idea que después se revivió un poco, digamos, en la época de la televisión, la época de oro de la televisión, los 90 sobre todo, cuando la televisión se convirtió en un elemento central de comunicación y unificada, porque los programas eran masivos, porque la gente, algunos programas tenían 30 puntos de rating en todos sus programas, era tremendo, ¿no? Después fue una época en la cual el mundo de lo visual fue determinante. Cuando el mundo de lo visual es determinante es cuando la voluntad, y eso también son algunas observaciones que pueden ser discutibles, la voluntad del sujeto es menor. Es decir, a mayor importancia de lo visual, menor efecto de la voluntad del sujeto. ¿Por qué? Porque la voluntad del sujeto se expresa fundamentalmente a través de palabras y no a través de imágenes. Esto es toda interpretación de la semiótica a través de los sentidos, digamos, ¿no? La relación entre lo visual, lo auditivo y algunas problemáticas de la comunicación. Es decir, las imágenes del mundo, el mundo tiene imágenes básicamente. Es decir, nosotros percibimos el mundo a través de imagen, por eso la Western-Young o la ideología se dice la imagen del mundo que tengo, ¿no? En cambio, el mundo se expresa poco en sonidos, a excepción de la vaca, la campana y algún otro que hace ruidos raros, digamos. El mundo no se expresa mediante sonidos, sino mediante imágenes. En cambio, el sujeto, las personas, se expresan fundamentalmente a través del sonido, a través del lenguaje, digamos, más que a través de la imagen, sus pensamientos, hasta el día que nosotros podamos conectar nuestro cerebro a un televisor y entonces en vez de hablar mostremos imágenes. Eso todavía no ocurre, pero en cualquier momento va a ocurrir y ahí va a cambiar todo. Pero por ahora la expresión de la voluntad del sujeto tiene que ver con el lenguaje. Entonces, cuando el mundo de las imágenes se vuelve más importante, más poderoso, la voluntad de los sujetos es menor. Se le impone el mundo desde afuera. Después empezó a entrar en crisis la televisión, digamos claramente, sobre todo con lo que surgió después de Internet, las redes sociales, digamos, y el quiebre de la televisión unificada, y el cable, digamos, con infinitas posibilidades de ver diversas cosas, y el zapping, donde ya el programa unificado y la imagen unificada no era tan fuerte, y empieza a surgir un mundo distinto, donde aparece el discurso de alguna manera del sujeto, de una manera muy particular, ¿no? Porque el aparecer en las redes sociales, el discurso de las redes sociales, no es lo mismo
que el discurso hablado de los griegos, seguramente no funciona de la misma manera. Es decir, tiene sus lógicas propias, ¿no? Por ejemplo, toda esa lógica que se habla tanto de la burbuja, digamos, donde solo vemos gente que coincide con nosotros, nuestros grupos de Facebook solo tienen gente que coinciden, y nosotros reforzamos nuestras propias ideologías, ¿no? Pero eso tiene a su vez un comportamiento, o conlleva un fuerte impulso de lo que podríamos llamar el narcisismo. ¿Por qué? Que sería lo contrario de la época de la televisión. Porque cuando yo estoy en un grupo de Facebook, yo soy el centro de ese grupo. Quiero decir, estoy conectado con todo lo que yo quiero y no con lo que no quiero. Los saco, digamos, del grupo y solo soy una especie de pequeño dios que conformo, digamos, mis 500 contactos, 100 contactos o 5.000 contactos, que sería el máximo, ¿no? Pero yo estoy en el centro de esa formación, entonces yo construyo y destruyo ese mundo a mi voluntad. Y por lo tanto hay un fuerte efecto narcisista de las redes sociales, ¿no? Narcisismo que habrá que algún día que investigar más en profundidad, a ver de qué manera, digamos, la sensibilidad de la época de las redes sociales se transforma a través de esta construcción narcisista de estar en el centro de un mundo que yo construyo, ¿no? De alguna manera, quizás ciertos aspectos de la violencia y del rechazo al que piensa diferente, o ciertas actitudes, posiblemente tengan que ver con esa construcción narcisística, ¿no? Es decir, la idea que yo hago y deshago, el otro a mi voluntad, ¿no? La posibilidad de hacer y deshacer el otro a mi voluntad es una de las características de la violencia simbólica, de la violencia psicológica, ya lo dijo Freud hace bastante tiempo en sus textos, ¿no? Y por lo tanto, eso va a condicionar seguramente nuestras maneras de sentir y de pensar y de funcionar en sociedad, ¿no? Muchas de esas cosas. Así que, bueno, un poco este es un pequeño recorrido de lo que quisimos introducir más o menos durante todo el recorrido de la cátedra, ¿no? De los pensamientos que quisimos estimular y de las líneas de investigación que queremos también desarrollar hacia el futuro. Tienen que ver con esto, ¿no? Con comprender, introducir la subjetividad en la comunicación, en los mundos subjetivos, comprender las culturas afectivas, cómo evolucionan, cómo cambian, ¿no? Y de qué manera eso va a condicionar nuestra manera de vivir, ¿no? Así que bueno, esa es un poco la idea central de la cátedra. Estaríamos cerrando un poco con este teórico corto, y cerrando con el tema de creencias, un poco toda esta idea, esta línea de pensamiento, ¿no? Que tiene muchas vertientes diferentes, donde no hay ninguna que predomine sobre las otras, ¿no? Una de las cosas interesantes, creo yo, de nuestra cátedra es haber sabido mantener la diversidad, ¿no? La diversidad en el sentido de que tanto el psicoanálisis como la sistémica, digamos, hasta ciertos aspectos de distintas corrientes filosóficas, y hasta la programación neurolingüística y otras formas de interpretar y de trabajar sobre la comunicación, nos permiten, digamos, esta idea de la diversidad, construir también una cierta percepción de la comunicación distinta, que en realidad la comunicación y la subjetividad no están en última instancia en ninguna teoría, sino que las teorías son simplemente formas estructuradas para acercarse a una realidad que es mucho más compleja que cualquiera de ellas, ¿no? Que quizás esté, en mi opinión, un poco más si se quiere, directamente reflejadas en la literatura y en el arte, ¿no? Ahí quizá hay una relación con el mundo de la subjetividad, donde es mucho más directa, mucho más expresiva de ciertas cosas, y que en realidad muchas de estas teorías también pueden ser interpretables a través de una cierta mirada sobre lo artístico y sobre la forma en que una teoría, digamos, funciona desde el punto de vista de lo bello, ¿no? Así, una cierta interpretación de lo bello, lo que nos gusta y lo que no nos gusta. En algún momento dijimos que las teorías funcionan mientras nos gustan y dejan de funcionar o entran en crisis cuando nos dejan de gustar.
Si nosotros si nos gusta la semiótica, la aplicamos, pensamos. Si nos gusta el marxismo, si nos gusta el psicoanálisis. ¿Cuándo dejamos de usar alguna de ellas? Bueno, cuando nos dejan de gustar. Cuando algún fenómeno interno en nosotros nos hace sentir que no nos produce más satisfacción. Y eso seguramente tiene también relación con cosas que pasan en la sociedad, esos fenómenos. Así que bueno, hasta acá llegamos. Cualquier pregunta, no sé, que quisieran hacer, cualquier observación. Bien, si no hay preguntas, estaríamos terminando con la cátedra. Les agradezco haberse sostenido durante estos 2 años tan difíciles de pandemia y haber avanzado y ser futuros comunicólogos. Romina, vos estás terminando ya, ¿no? Sí, ya te falta el TAO nada más. Ay, sí, el TAO nada más. Así que Pero bueno. hice mucho. Me anoté en 5 materias porque pensé que seguía en casa y tuve que volver a la presencialidad laboral. Y claro, bueno, tengo semanas de caos, pero estoy bien. Creo que zafo. Bueno, esperemos que todos estén avanzando lo más rápido posible, que hayan aprovechado para dar la mayor cantidad de materias posibles, porque sabemos que después no va a ser tan fácil a partir del año que viene. Así que bueno, les agradecemos mucho y acá estaríamos terminando. No sé si alguien quiere decir algo más. No sé. Acá dicen que disfruten la presencialidad. Gracias a ustedes. Y cualquier cosa, digamos, nosotros vamos a desarrollar grupos de investigación, vamos a trabajar en más de un grupo seguramente, y cualquier cosa acérquense y conéctense los que les interesen el tema. ¿Sí? Así que bueno, gracias, nos despedimos acá. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Chao. Chao, chao. Chao por todo. Chao, gracias. Gracias.